Buen día. Buen día. Mil ¿Qué tal, disculpas. profe? ¿Cómo está? Disculpas que se me he colgado con la hora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No hay problema, profe. Bueno, Estoy intentando iniciar el video porque no sé qué pasa, pero no se me inicia. ¿no se puede? Hace rato lo iniciaba perfectamente. Mira. ¿Sí? Ahora, profe. Para compartirlo ahí. Ahí está. Ahora sí estamos. ¿Cómo les va, chicos y chicas? Ahí estamos viendo que está Verónica, Brian, Florencia. ¿Quién más está? Silvana. ¿Hay alguien más? ¿Están chicos y chicas en el aula? Aparentemente están, porque se los ve conectados. Pero... Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. ¿Cómo les va? Florencia ahí está escribiendo. Bueno, chicos, disculpen, hemos tenido una demora en el ingreso, pero ya estamos. Habrán visto que en el aula hoy ya hemos puesto la información que seguramente les va a interesar, que tiene que ver con el trabajo integrador final, que lo vamos a realizar el próximo miércoles, pero a las 10 de la mañana. Queremos empezar un poco antes con la intención de que cada uno pueda tener el tiempo que necesite para hacer su exposición. En lo relacionado a qué es lo que vamos a hacer, habrán leído que el trabajo integrador va a tener que ser individual, oral y con el apoyo que ustedes consideren, ya sea de un papel afiche, de un PowerPoint, de cualquier recurso que ustedes consideren que los puede ayudar a la hora de hacer su exposición. Para organizar esa exposición, con la profe Anita pensábamos en la necesidad de un poco volver a hacer el recorrido por nuestra aula desde lo que es la presentación, cada uno de los ejes. Fíjense cómo aquí quería compartir con ustedes. Ahí estoy intentando compartir el contenido de los 3 ejes fundamentales que hemos tenido en este recorrido por nuestra teoría de la educación 2021. Está un poquito lento, que es ni más ni menos la programación que hemos presentado en el primer archivo, donde tenemos los 3 primeros ejes de trabajo. Sigue demorando, está muy lenta, parece la ruedita hoy. Bueno, si ustedes recuerdan, en la primera parte hemos comenzado con un video de Inés Dussel que un poco nos ubicaba en lo que es la educación en tiempos de pandemia, cómo desde los sistemas educativos mundiales y aquí a nivel nacional hemos nosotros podido dar continuidad a nuestra escolarización en todos los niveles. Ahí, disculpen un momentito, ahí estoy intentando compartir. Bueno, no,
Si me quiero compartir el Word. Profe, buen día, profe. Disculpen un momentito. ¿Qué tal? Buen día. He tenido inconvenientes para ingresar antes, no sé si era mío o si estaba mal la plataforma. Me he perdido de algo importante, profe, perdón. Tranquila, todos hemos estado así. Han sido unos minutos que nos hemos demorado, así que no hay ningún problema. Bueno, estamos intentando compartir en la pantalla, pero no puedo, no importa, de todos voy a ir conversar el recorrido que hemos hecho a lo largo de nuestra teoría de la educación en este año. Les decíamos que para poder hacer esa exposición individual integradora, les pedimos que primero vuelvan a hacer un recorrido por el aula, en donde ustedes puedan ir mirando cómo se ha ido desarrollando nuestra materia, digamos, con el aporte de distintos recursos, ¿sí? Por un lado, tenemos la presentación de la materia en la que exponemos los 3 ejes en los que hemos organizado nuestra propuesta con el calendario, que por suerte más o menos vamos cumpliéndolo. Nos estaría faltando esta última etapa evaluativa que la realizaremos el siguiente miércoles a partir de las 10 horas. Les decíamos que como propuesta 1 ustedes tenían el desarrollo de video de Inés Dussel, que plantea un poco el contexto de la educación en tiempos de pandemia, tanto a nivel mundial como a nivel país. Y es interesantísimo todo lo que ella va planteando porque tiene que ver justamente con nuestro eje 3, ¿no? Que es la educación en tiempos actuales y atravesada por esta cuestión pandémica, ¿no? Entonces, cómo la educación ha tenido... Espectacular ese video, profe, porque en cierta medida, como que nosotros sí hemos visto, hemos convivido con cosas particulares de la pandemia, pero yo, por ejemplo, en mi caso, he empezado este cuatrimestre a cursar la universidad y me he dado cuenta la gran diferencia que hay de verlas a las caras, a ustedes, a mis compañeros, y pasar a hacer voces por el teléfono, que en cierta medida también es lo que hablaba, ¿no? Y decía como que sobre la marcha hemos puesto, o los educadores han puesto estrategias, han puesto modos, han utilizado herramientas que también eran nuevas y que siempre han estado a disposición, sin embargo, no se les había explotado a tal punto de ser tan necesarias así, como en este caso. Y ahí es como cuando uno dice, bueno, uno piensa que tiene cierta capacidad, pero en definitiva en la práctica se sorprende, porque se va animando a más cositas y está genial, porque también decía de que la educación en estos tiempos se ha vuelto, en cierta medida parece como que es súper personal, porque se quita eso de pasar tiempo juntos en las aulas, o en la escuela, que también es nuestra segunda casa, un espacio seguro, que de hecho es la última parte que habla el videito, que yo he quedado como, wow, nunca lo había pensado así, de decir, bueno, hay muchas cosas y quizás a nuestras infancias, a nosotros como estudiantes también nos pasan en nuestra casa o en nuestros entornos más próximos, y en definitiva la escuela, la universidad, nuestro centro educativo, termina siendo esa salida, ese rescate, ese lugar de contención, ese lugar seguro, que digo, wow. Así, me encantó el video, me ha encantado. Bueno, cuánto me alegro, porque en realidad lo que ella hace, ¿no es cierto?, es poner en palabra todas las vivencias que hemos tenido desde aquel marzo del año 2020 y que pareciera un sueño todo lo que hemos ido
ido atravesando en este tiempo, ¿no? Y cómo nos hemos ido enriqueciendo. Fíjense que en el caso nuestro, de nuestra facultad, nosotros comenzamos trabajando a partir del Classroom, que es una plataforma bastante fija que, bueno, la hemos habilitado así de pronto y nos hemos ido a trabajar, como comúnmente se dice, desde la virtualidad. Pero bueno, esa plataforma Classroom duró un cuatrimestre hasta que en el segundo cuatrimestre, desde nuestra facultad, se puso a disposición estas plataformas Moodle, a partir de las cuales habilitamos aulas virtuales que nos ofrecieron otras riquezas, desde abrir foros, colgar videos, colgar material, y gracias a las cuales hemos logrado un vínculo un tanto más directo con ustedes, a raíz de que también se nos abrió la posibilidad de tener los encuentros sincrónicos, ¿no? A través de la Webex, otra plataforma que la facultad puso a disposición de todas las carreras. Bueno, movidos, digamos, desde esa presencialidad, ahí como planteaban ustedes, específicas del aula, de un espacio físico hacia una plataforma, hacia varias plataformas virtuales, pero que permitieron esto, ¿no? Continuar el vínculo pedagógico, continuar la propuesta educativa, y a partir de ahí repensar, ¿no? Fíjense cómo Dussel empieza planteando cómo en un primer momento la idea nuestra de la mayoría de los docentes era cómo llenar de contenido esas plataformas y cómo dar actividades como para mantener ocupados, ¿no?, a los estudiantes. Cuando en un segundo momento, ya con más tiempo de reflexión y dándonos cuenta que esto iba a durar mucho más tiempo que un primer cuatrimestre, es que empezamos a reflexionar sobre qué íbamos a enseñar, de qué manera lo íbamos a hacer, y hemos ido intentando, digamos, enriquecer las propuestas. Ya no solo era llenar de contenido cada espacio, sino también hacer una propuesta de materias pensada, útil, que responda a las necesidades curriculares que las distintas materias tienen, ¿no? Entonces, eso me parecía interesante. Vuélvanlo a mirar al video de Dussel, y cada vez que lo miren, les aseguro que van a tener un aporte más. Ligado a esto, a esta presentación de la educación que nos plantea Dussel, hemos trabajado textos, ¿sí? El ABC de la tarea docente, donde hemos ido incorporando conceptos claves como el de socialización, educación, poder, los distintos tipos de educación, para abrirnos a pensar en cómo la pedagogía o la teoría de la educación son disciplinas que se ocupan justamente de abordar las problemáticas educativas. Y es ahí donde aparece el texto de Bazán Campos, que también nos abre a pensar cómo trabajar la pedagogía no puede darse de manera abstracta, sino que nos obliga a pensarla contextualmente. Y ahí hemos visto cómo, si bien el texto de Bazán Campos era anterior a la pandemia, ya venía planteando que vivimos en un contexto de crisis, en un contexto crísico, como él lo denomina, y que, bueno, va a necesitar del aporte de otras disciplinas del campo de la educación, como lo son la psicología, con la cual tuvo una relación muy particular en un momento de desarrollo histórico de la pedagogía. Muchas veces hasta se llegó a confundir, ¿no?, a la pedagogía con la psicología, que también se ocupa de trabajar la cuestión educativa, pero desde un punto
de vista diferente, centra su atención en las cuestiones ligadas sobre todo al aprendizaje, ¿no? En cambio, fíjense cómo la pedagogía se abre a pensar la educación desde la complejidad que ella implica, ¿no? Y es por eso que también va a recurrir al aporte de otras disciplinas, como por ejemplo, se menciona la sociología de la educación, a la historia de la educación, al mismo currículum, a la didáctica, que son materias que ustedes también van a tener a lo largo del plan de estudios del profesorado de educación para la salud, ¿no? Entonces, ahí vemos un primer abordaje de la pedagogía como una disciplina que se va a ocupar de estudiar la problemática educativa. Ese era nuestro eje primero. En el eje 2, fíjense que nos hemos ido a mirar las distintas racionalidades sobre las que se va a asentar esta pedagogía. Una racionalidad más bien instrumental, tecnocrática, pensada desde el enfoque positivista, y se va San Campos a plantear que este enfoque se va a corresponder con el enfoque TIC, diferente al enfoque EMIC, que tiene una racionalidad distinta, que se asienta más bien en la comprensión, una comprensión mucho más reflexiva, donde mucho más crítica, transformadora, porque en definitiva, digamos, el paradigma ha cambiado. Bien, pero ahí, Florencia, muy importante lo que vos estás diciendo, desde el paradigma EMIC, nosotros teníamos, ¿se acuerdan? Como dos enfoques. Un enfoque comprensivo, fenomenológico, que es más bien, digamos, también es crítico, pero no llega a ser absolutamente transformador, como lo es el enfoque sociocrítico, que tiene un plus. ¿Por qué? Porque acciona. Esa es una pequeña diferencia, ¿no es cierto?, entre dentro de esa perspectiva EMIC, nosotros tenemos un planteo fenomenológico y un planteo bien crítico, ¿sí? En ese crítico hay mucho de emancipación, hay mucho de acción, justamente hay, muy bien, ahí Verónica dice, ¿no es cierto?, uno es interpretativo, el otro es crítico, ¿sí? Pero bueno, van muy ligados, no puede ser crítico si no es interpretativo también, es decir, ahí fíjense cómo la pedagogía para poder ubicarse en este paradigma necesita correrse de ese positivismo, necesita comprender la educación desde un lugar más ligado a la reflexión y a la acción. Y ahí también, además, hemos visto el video de Jorge Washington Ábalos, todo un referente del campo de la educación y del campo de la salud también, porque fíjense qué interesante cómo en su obra uno puede mirar esa relación entre lo que es la investigación y la docencia, como dos prácticas que se ligan y que van necesariamente vinculadas, ¿no? Entonces ahí podrían tomar también esta referencia. Y bueno, y por último, en el eje 3, la educación en tiempos de pandemia, que es lo que hoy vamos a trabajar, donde Melina Furlan justamente nos ubica de manera también contextual en la educación en este periodo, donde nos invita a pensar y a reflexionar sobre todas estas cuestiones, pero ella, a diferencia de Dussel, por ahí lo abre a pensar en qué nos ha pasado también como sociedad, ¿no? Y un poco como para completar la mirada, les habíamos brindado un texto muy lindo, Educar en tiempos de pandemia, que es una compilación de diferentes autores, que yo les decía que podían mirar, por ejemplo, el primer texto que aparece en ese libro, que justamente plantea cómo las pandemias no son nuevas, sino que se ha dado en distintos momentos de nuestra historia
con características más o menos similares y eso es lo que vamos a trabajar. No sé si alguna ha podido leer algunos de esos textos que nos ofrece esa compilación. Y para completar, les habíamos brindado 3 videos que un poco nos sitúan en la educación en la República Argentina y que, bueno, también podemos hablar ahora. No sé quién quiere comentar algo, si quieren apoyarse en esos videos o si han hecho la lectura del texto de educar en tiempos de pandemia, enseñar en tiempos de pandemia. No, ahí Brian pregunta si al texto había que leerlo todo. A mí, profe, particularmente me ha gustado mucho, quizás es por una cuestión de que ha sido parte de mis vivencias. Yo he terminado el secundario con el plan fines. Me quedaba una sola materia. Me quedaba una sola materia y estaba viviendo en otro lado y como tenía un trabajo fijo, así, tranqui, digamos, no podía volver a la casa. Entonces me han dicho, bueno, puedes rendir, así tipo tener unas clasecitas para que te den el programa completo, digamos. Tienes un par de compañeros y lo ves de manera general y después tienes 2 exámenes, uno escrito y uno oral. Y lo he hecho y me ha encantado. Y creo que aquí, o sea, cabe destacar algo que también lo he visto en el video. Los docentes, los educadores que forman parte de esos programas, la verdad que yo no sé si ellos se dan cuenta, pero forman parte de algo tan especial para nosotros como estudiantes, que es decir, bueno, concluimos una etapa, finalizamos una etapa por fin y no es que no podemos, no es que hay algo que es imposible, no solo está bien el programa, los contenidos, no solo está bien organizado, sino que está bien llevado a la práctica, no solo por, digamos, no solo por bajar los programas a las escuelas, por ejemplo, sino también decir, bueno, estos docentes se han capacitado, como todos, yo creo, pero a ver, decirle a un adulto que capaz, yo tenía compañeros que tenían más de 40 años y querían terminar el secundario, le decía, bueno, decirles que sí pueden, con todas las cosas que ellos tienen, sus trabajos, su familia, sus responsabilidades, con todo eso que también uno se pone, ¿no? Como barreras, que dice, bueno, no he podido durante tanto tiempo, quizás ahora tampoco pueda, pero están, no sé, profe, no sé, es otra cosa, es otra cosa. Yo en mi familia tengo varios docentes. 2 de mis hermanas son docentes, una está por terminar en el San José y otra es docente hace más de 10 años. Y tengo mi tía también que es docente en la SPEA. La cuestión es que yo miro sus realidades y digo, a ver, esta carrera las ha transformado porque son mujeres increíbles, no solo en el trato, sino en el modo de ser, en el modo de enseñar. Ellas han transformado su vida a partir de la educación. Y es como, wow, es muy valioso, profe, es muy valioso. A mí me ha encantado, la verdad. Hermoso lo que estás planteando, Florencia, porque fíjate cómo todo esto que vos estás comentando de algún modo representa, ¿no es cierto?, ese paradigma en el que nos encontramos hoy en educación, donde justamente para poder transformar la realidad educativa, primero me tengo que haber transformado yo como persona, ¿no? Y uno al transformarse en lo individual también se transforma los ámbitos en los cuales uno vive, ¿no? En ese sentido, esto de poder desempeñarnos desde este paradigma sociocrítico nos obliga a ir logrando
mejoras en ese contexto más grande que es lo comunitario, los otros ámbitos sociales en los cuales nos desempeñamos, ¿no? Y te agradezco mucho porque realmente, ¿no es cierto?, este programa Fines, así como está planteado, transforma vidas y es capaz de hacer que, así como en tu caso, tantos otros casos de personas adultas puedan finalizar su secundaria y darse cuenta que todavía tienen todo un proyecto de vida por delante, ¿no? Desde lo académico me refiero, porque en realidad los proyectos de vida siempre uno los tiene, pero desde esto de poder dar continuidad a los estudios con la intención de mejorar la propia vida y la sociedad en la que uno se encuentra, ¿no? Así que en ese sentido, como vos planteas, el programa está bueno, está llevando adelante modificaciones muy fuertes a nivel social y estos docentes a cargo de estos programas han tenido que imbuirse de todos los principios que son, digamos, orientadores en las prácticas educativas actuales. Recordemos que hoy tenemos adelante una ley de educación nacional, que es la ley 26.206, que es la que le imprime el marco, digamos, de principios, de normas, a partir de las cuales tenemos que llevar adelante nuestras prácticas. Y hoy tenemos una educación que es obligatoria desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, que es gratuita. Al ser obligatoria tiene que ser gratuita, o al ser gratuita tiene que ser obligatoria. De ahí que sea importante esto, ¿no?, que se ha logrado en la sanción de esta última ley, de hacer que la educación sea concebida como un derecho social. Y al ser concebida como un derecho social, el Estado tiene que garantizar que toda persona, todo ciudadano, ciudadana argentina, desde los 3 años reciba educación hasta el nivel secundario. Y también tenemos la posibilidad de continuar con una educación pública como es la que nuestra universidad hoy tiene, ¿no?, que nos permite abrir carreras desde las distintas facultades que son gratuitas, ¿no?, para el nivel superior. Esto es muy destacable porque muchos países latinoamericanos y del mundo entero no tienen esta posibilidad, ¿no? Entonces, y vinculándolo con esto que vos planteas de la educación que ofrece este programa Fines, lo hace desde el pensar una educación como un derecho social democrática, porque fíjense que se da en el marco de un sistema político democrático y por ende las instituciones educativas van a seguir esa línea gratuita y bueno, que va a permitir que de pronto no solo el programa Fines, sino también todo el sistema educativo tenga que tener la nota de ser inclusivo, ¿sí? Esa es otra nota característica de nuestra educación en la República Argentina. Debe ser inclusiva, y al ser inclusiva estamos pensando o tenemos que abrirnos a pensar, por ejemplo, en la educación de adultos. Y es en ese marco, en esa mirada de educación inclusiva es que se habilita el programa Fines como un programa que va a tener esa intención, ¿no?, que es la de recuperar las trayectorias escolares de adultos que no habían tenido la posibilidad de insertarse, digamos, de finalizar sus estudios. Y bueno, a ver quién más nos quiere hacer el aporte. Gracias, Florencia, por lo tuyo. No sé si Verónica, Brian, Silvana.
también teníamos otros videos y teníamos otras lecturas. Y un poco volviendo a lo que Brian preguntaba, no era necesario leer todo el libro. Habíamos dicho que el libro lo subíamos porque estaba así digitalizado, pero que ustedes tenían la libertad para elegir cualquiera de esos textos. Les comentaba que en el primer texto hay una hermosa reseña de todas las pandemias que se han vivido a nivel de la historia de la humanidad, ¿no? Que también sería interesante que la pudieran conocer ustedes, sobre todo, que se van a especializar en el campo de la salud. Sería bueno que recuperen las distintas epidemias que ha habido a lo largo del tiempo. ¿Profe? ¿Sí? ¿Me escucha bien? Sí, te escuchamos, Silvana, perfecto. Estoy un poco congestionada. No importa. Bueno, le había hecho una pregunta en el chat, no sé si la leyó. Ay, no, perdón, no lo he leído. Sí, a ver, decinos. No, yo había leído también, más de la pregunta, había leído el texto de las enfermedades, eh, cómo formó parte también de la historia de la educación, como Bien. que fueron dejando también marcas como de diferentes impactos en el camino y también en lo pedagógico. Me acuerdo que había 4 momentos, creo, sí, Sí, donde diferentes enfermedades como la peste amarilla, la gripe española, la epidemia de poliomielitis, algo así puede ser, profe. sí, que eso ha sido reciente, digamos. Y la Ajá, gripe, bueno. y la gripe Ujú. porcina que pareciera que Sí, pasó, que bueno, modificaron la situación general y la educativa del país. Eh, ujú. Había como una relación entre educación y enfermedad, donde, bueno, permitió esto también conocer, analizar y también reconocer otros dispositivos y otras formas que se utilizaban para hacer educación y disminuir también o hacer más soportable todas estas problemáticas. Está muy bueno esto. Está muy bueno porque justamente, ¿no es cierto?, nos plantea cómo a lo largo de la historia de la humanidad, de esto de tener que aislarnos y tener que apoyarnos en la ciencia para poder seguir adelante, ha sido una cuestión común, ¿no? Nada más que, claro, de pronto cada una de estas epidemias en su contexto y en su contexto histórico, me refiero, tuvo salidas diferentes, ¿no? Creo que en este caso del COVID estuvimos muy apoyados en la medicina, por suerte, y eso está permitiendo, ¿no es cierto?, que de a poco vayamos saliendo airosamente, ¿no? Apoyados por la medicina, digo, porque en realidad fíjense cómo en cada momento, ¿no es cierto?, se fue dando a la par los resultados de las investigaciones que iban de algún modo como reorganizando el camino de cómo continuar esto de la pandemia del COVID, ¿no? Hasta que, bueno, hoy, por suerte, por un lado, tenemos la posibilidad de colocarnos las vacunas, que bueno, cada una va teniendo sus características particulares, pero que van atenuando de algún modo las consecuencias del COVID. Y hasta se estaba ya prácticamente para salir al mercado un medicamento que una vez que la persona tiene el contagio, puede consumir durante 5 días seguidos una píldora que también aminora de una manera impresionante las consecuencias que puede causar en cualquier cuerpo, ¿no? De manera que, bueno, ahí uno puede mirar cómo la ciencia aporta en esto de
ir dando respuestas a las necesidades que cada epidemia planteó. Bueno, en el caso de la poliomielitis, miren, nos quedan pocos minutitos de clase. Si ustedes preguntan a sus abuelos, bisabuelos, fue muy reciente aquí en la Argentina y bueno, hay casos de personas que todavía viven y que fueron afectadas, ¿no? Y con consecuencias terribles, como tener dificultades para poder moverse, se vieron afectados distintos órganos, y bueno, y esto no solamente, digamos, a nivel de la enfermedad, sino también, como planteaba Silvana, en los dispositivos educativos que tuvieron que ir adecuándose a las necesidades de cada tipo de epidemia, ¿no? Y en este caso, bueno, como hemos comenzado la clase de hoy, ¿no es cierto? Realmente fue conmovedor y fue transformador, porque más allá de que, bueno, por suerte, ojalá dentro de poco terminemos esta cuestión del distanciamiento social, va a quedar como consecuencia de esta pandemia el hecho de que los sistemas educativos van a continuar con la bimodalidad. Esto de trabajar en las aulas, de trabajar mediante distintas plataformas, ya sea para la sincronía o la asincronía, va a formar parte de los sistemas educativos. En ese sentido, creo que es valioso plantearlo, aunque también, fíjense por otro lado, cómo esta pandemia dejó al desnudo y de manera más cruel la fuerte desigualdad social en la que nos encontramos las diferentes sociedades del mundo, ¿no? Y en ese sentido también es importante reflexionar acerca de cómo la consecuencia más terrible es la exclusión de grandes grupos de población que tanto en el año 2020 como 2021 están padeciendo producto de justamente la necesidad de contar con recursos tecnológicos apropiados para continuar con los estudios, ¿no? Que eso me parece que es parte de lo que a ustedes mismos les ocurre. Seguramente el año anterior. Profe. Creo ¿Sí? que eso se destaca, digamos, en las 4 etapas, porque no era lo mismo la primera enfermedad que las últimas, porque ahí se ve claro el ejemplo del avance de la tecnología. Por ejemplo, en las primeras creo que, por ejemplo, se tenía que clausurar las escuelas y a los chicos se los aprobaba con una nota de 4, si es que cumplían los requisitos. Y en cambio ya por ejemplo, en la de la última, el de la gripe porcina, ahí, por ejemplo, ya se veía lo que era el correo electrónico, donde ahí los profesores podían tener una comunicación entre los alumnos, pero por medio de los trabajos, las cartillas, y cómo eso ha facilitado de alguna forma. Y en cambio ahora, en esta nueva pandemia, ya hay nuevos dispositivos, por ejemplo, como usted decía, el Moodle y, y la otra, ¿cómo se llamaba? La de Google. ¿Entiendes? O sea, cómo ha ido evolucionando eso y cómo tenemos más herramientas, pero por otra parte trae consecuencias que algunos no tenemos al alcance también. Así es. Y por otro lado, es como las herramientas, todos tienen su pros y contras dependiendo de cómo se utilicen y también con la facilidad con la que se las pueda obtener. Por ejemplo, yo estoy, a mí me encanta dar abrazos y me encanta pasar tiempo con la gente y demás. Me encantaría volver a la presencialidad, pero por ejemplo, hoy me está tocando trabajar y resulta que la facilidad que me da, el internet hace que, por ejemplo, yo pueda estar en un barrio donde tengo que pintar y limpiar
teniendo una clase, tomándome un momentito para pensar en el día de mañana, para ir construyéndome de poquitito junto con ustedes, pese a que estemos cada uno en nuestras cosas, pero lo terminamos haciendo juntos. Y eso está genial, porque la educación así de forma colectiva es hermosa, o sea, se siente súper distinto a hacerlo, por ejemplo, como unas amigas lo hacen, que a ellas les mandan todos los textos, los videos y demás, y ellas solitas tienen que armar sus herramientas, sus modos de lectura, de estudio, de comprensión, y nada, aquí poner las cosas en común con las profes que tienen re buena onda, o sea, está genial, no sé, me encanta. Bueno, bueno, nos alegramos muchísimo que puedan sentirlo de esa manera, que lo puedan vivir de esa manera, porque la idea es justamente esa, ¿no? Hacer que la comunicación siga siendo la herramienta que sostenga la clase, ¿no? Porque, bueno, si fuese solamente distribuir textos y actividades, entonces estaríamos ahí sí ante un paradigma absolutamente tecnocrático, lineal, donde de lo que se trata es solamente de brindar una información. Y la idea, ¿no es cierto?, de trabajar en educación es construir juntos el conocimiento, y para eso el diálogo, la comunicación, el vínculo aparecen como los elementos claves para poder lograrlo. Así que, bueno, en ese sentido, creemos que hemos tenido un buen recorrido, porque no solo hemos puesto a disposición de ustedes un buen material, sino que también hemos intentado llegar a través de estos espacios que nos parecen riquísimos, ¿no? Así que, bueno, estamos dando cierre a la clase de hoy. Nos encontramos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Así tenemos tiempo para que cada uno pueda hacer la exposición que desee. Nos estamos viendo entonces. Listo, profe, hasta la próxima. Bueno, profe, nos vemos. Abran el aula, ahí tenemos un foro, participen si tienen alguna duda, si quieren consultar algo, ahí siempre estamos entrando al aula. Y bueno, y los que adeudan trabajos, los obligatorios, por favor pónganse al día, porque es requisito haber presentado los trabajos anteriores para estar en el integrador final. Así que solamente los obligatorios. Eso les pedimos. Bueno, nos vemos entonces hasta el próximo miércoles.